¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, este es otro video de Siciliano en su taller. En este momento me encuentro en el tallercito. Ya todos ustedes saben la historia. Así que bueno, espero que estén bien, que hayan pasado un excelente viernes. Y bueno, como ya saben, los amigos de siempre, un rato antes, un rato después de la cena, tenemos el videíto de Siciliano en su taller, tenemos la charlita, la toma de contacto con las herramientas. La verdad que bueno, muy contento con la calidad de amigos, de suscriptores que se van acercando al canal, dado que bueno, verdaderamente son gente que sabe, cuando tienen alguna duda consultan con mucho respeto, lo hacen a través de mis redes, que son bueno, YouTube o también Instagram o Facebook. La verdad, muy agradecido con las críticas positivas, las críticas constructivas, son bien recibidas, no hay ningún problema. Y bueno, si hay alguna crítica negativa o malintencionada, no pasa nada, son las reglas del juego. Bueno, hechas las formalidades, los saludos, que más allá de ser formalidades, son sinceras, dado que con los amigos tengo un contacto prácticamente directo y se genera una especie de aprecio. El amigo de MHC Tools, Nico, Fer, el amigo Eugenio, me estoy olvidando de varios, les pido disculpas, Leonardo, gente, la verdad, entrañable con la que hablo siempre y bueno, quería agradecerles el apoyo. A raíz de los videos que hice desde acá, desde el tallercito, surgió una duda de uno de ustedes, sobre todo en el último periodo que traje las últimas herramientas, entre ellas esa francesa Metz. Y bueno, uno de ustedes me preguntó qué tal era la calidad Metz en herramientas y qué herramientas había de esa marca. Bueno, sé que en algún momento abordé el tema en algún otro video, que debe estar muy abajo, o lo hice para la aplicación, no me acuerdo. Pero no me molesta en absoluto retomar el tema, dado que bueno, siempre por ahí se puede aportar algún dato o mostrar alguna otra herramienta que por ahí en aquella ocasión no tenía a mano y quedó fuera del video. También, los que me siguen siempre saben que muchas de las herramientas que voy a mostrar ya quizás las vieron en un versus, en un 3 en la misma. Pero bueno, este amigo me preguntó qué opinaba de la calidad Metz y qué herramientas había. Yo ahora voy a mostrar un surtido de herramientas de la calidad Metz que tengo. Pero bueno, en líneas generales, yo a Metz la conocí en el año 2006. Lo primero que tuve de esa marca fue una francesa de 10 pulgadas. La verdad que me dio muy buen resultado. Es hasta el día de hoy que la tengo. Obviamente ya no trabaja. Tengo una nueva de la misma marca, de iguales condiciones. No perdió calidad con el paso del tiempo. Si bien fueron mejorando quizás algunos modelos de herramientas, las llaves francesas mantuvieron su anatomía, su calidad. Bueno, las pinzas, los destornilladores, por ahí quizás sí sufrieron algún cambio, que depende del ojo de cada uno, fue para bien, otros opinan que fue para mal. Yo opino que bueno, todos los cambios a veces son cambios. Quizás para la marca fue positivo, en el caso de los destornilladores, pasar del acetato azul, el querido acetato azul, a un mango de doble material, de goma y PVC. Bueno, la resistencia es la misma, la verdad que no hay de qué quejarse. Pero bueno, vamos a hacer la toma de contacto y hablamos. Posiciono el celular, como digo siempre, y vemos esas herramientas. Bueno, gente, sé que a muchos de ustedes les gusta el estilo rústico del video, dado que bueno, es un celular, un tallercito y un técnico hablando. Otros por ahí me dicen que ya sería época u hora de tener algo un poco más evolucionado, alguna cámara. Ya la voy a implementar. Quédense tranquilos, todo va a llegar. Así que bueno, por el momento el canal está naciendo, así que vamos, digo, yo, ustedes y mis herramientas a trabajar
para que esto crezca y lograr algún resultado más positivo y cada día hacer más amigos mirando videos de Siciliano en su taller. Bueno, hecho este paréntesis, dado que como siempre digo, posiciono el celular, así que bueno, vamos a hacer la toma de contacto con las herramientas Metz. Bueno, tenemos esta pinza de 7 pulgadas, obviamente es nueva, no la saqué del blister. Tenemos esta pinza de punta, que también es nueva, no la saqué del blister, es de 6 pulgadas. Y también tenemos el alicate. Bueno, Tano, para ver eso hubiésemos ido a la ferretería. No, está bien, quería mostrarles que tengo las herramientas nuevas. Pero, para los que no conocen la mecánica del canal, tengo un juego en uso y uno guardado cuando las herramientas me gustan, cuando las herramientas se comportan, cuando las herramientas dan buen resultado, como es el caso de esta Metz, que siempre le pongo un poquito de WD-40 a las herramientas para que se mantengan bien. Después me transpiran un poquito de grasa por el eje, pero nada grave. Bueno, la pinza muy cómoda, muy anatómica. Segmento de corte lateral, no me gusta, pero bueno, lo trae. Mandíbula bastante cómoda. El ajuste entre las mandíbulas paralelas es bueno. Estaba apuntando a cualquier lado. Bueno, tenemos el segmento de apriete redondo, bastante bien dimensionado para lo que es la pinza. Es una pinza que está más bien orientada a la electricidad. Los aislantes son muy buenos. Tiene su segmento de corte, muy bueno. Podemos observar, no sé en esta porque ya está usada, pero ahí está su litografiado con el nombre de la marca, Metz. Los aislantes, el color característico de la marca, de 2 componentes, también con el nombre. Eso indica que ya no es una herramienta genérica, que simplemente la metieron dentro de un blister y decidieron llamarle Metz. Es una pinza universal, bastante cómoda, resiste muy bien el torque, hecha de un lindo acero, una linda aleación. La recomiendo bastante, es una muy buena opción para todos los que estén empezando y quieran por ahí hacerse de alguna calidad de herramientas entre profesional y casi segmentos de herramientas profesionales, pero ya para trabajar en serie. O sea, es una buena opción para armar una caja, para tener en un tablero. Podría ser tranquilamente la primera opción de un taller, no una herramienta de apoyo. Di tantas vueltas para decir eso. Es una muy buena opción para tener como herramienta de cabecera en un taller. La pinza de punta, bueno, quizás algún amigo ya la conoce, le pido disculpas, pero bueno, forma parte del jueguito. Si escuchan el ruido al acero característico. Pinza de punta, larga, 7 pulgadas, punta bastante fina y bastante redondeada, permite llegar a lugares de difícil acceso. Bueno, tiene un segmento de apriete dentado, puede llegar a ser útil para prensar algún terminal. No tiene un uso muy definido estas ranuras, pero bueno, porque sinceramente si deseáramos ajustar una tuerca o tener algún bulón o algo, no sería cómodo porque obviamente nos chocaría la punta, pero para prensar algún terminal puede ir muy bien, para apretar algún empalme, dado que bueno, como digo siempre, más opciones tengamos en una herramienta está muy bien. Tiene su segmento de corte, los aislantes del mismo material que los de la pinza, dado que son del mismo juego. Se trabaja muy bien con la electricidad. Yo las he probado como suelo probar las herramientas para certificar yo mismo de que pueden resistir 1000 volts, cosa que bueno, por ahí en los trabajos de electricidad cotidianos no es necesario, pero no presenta fugas en sus aislantes.
Después tenemos un alicate chiquito, alicate de 6 pulgadas, herramienta cómoda, versátil, de muy buen acero, corta muy bien, pela muy bien, los aislantes con su tope correspondiente. La verdad, a mí me dejó muy satisfecho este juego de pinzas de la línea Metz, que bueno, decidí comprar otro, como ya saben. Uno es fanático y cuando una herramienta da resultado, por ahí compra otra para tener en reserva. Muy lindo juego, la verdad que para los muchachos que están empezando o quieren armarse de alguna herramienta que por ahí no es de primera línea, porque es una marca no tan promocionada, pero créanme que da resultados. Como dije, yo Metz la conocí allá por el 2007 con una francesa de 10 pulgadas y la verdad me dio muy buen resultado. La francesa la tengo en el otro taller. Abro un paréntesis. Tengo el juego de pinzas completo. A esto me faltaría la pinza más pequeña, la pinza de punta curva y el alicate grande. O sea, tengo un elenco de 5 o 6 pinzas. Que las puedo mostrar, obviamente. Pero bueno, no las tengo en este taller. Dejamos a un costadito esas y les muestro las francesas, que obviamente traje la de 10 pulgadas que está nueva. También podría mostrar esta sacando las longitudes y las dimensiones. La herramienta presenta las mismas características, las mismas cualidades, la misma calidad. O sea, está bien proporcionada desde la de 6 pulgadas hasta la de 18, que es la última medida que yo tengo, y creo que es la última medida de Metz. Bueno, como dije, ha mantenido. Esta es una francesa que compré este año, en abril de este año. Bueno, como dije, mantiene la misma anatomía, la misma calidad. Es una francesa que es negra, no está pavonada, simplemente está pintada de negro. Posee su escala en milímetros, de 0 a 30, funciona muy bien. Siempre recomiendo utilizarla un 10% menos de la capacidad final de la herramienta. Si tienen que utilizarla, no sé, 28, 29 milímetros, 30 milímetros, perfecto. Si es una vez, 2 veces. Después ya, si se dan las condiciones, yo sugiero siempre pasar a la medida siguiente. ¿Para qué? Para que la herramienta no sufra tanto torque. Bueno, después voy a hacer un videito, dado que sé que puede sonar a tonto, pero en mi canal no hay nada tonto. Un amigo, uno de ustedes, me preguntó cómo es el correcto uso de la francesa, cómo se trabaja correctamente con la llave francesa. Dado que, bueno, este amigo está empezando con el tema de la refrigeración, con los aires acondicionados, y bueno, verdaderamente no es mucha la cantidad de herramientas manuales que necesita, pero para apretar y aflojar las tuercas, las uniones y todo ese tipo de cosas, la llave francesa se le ha vuelto una herramienta muy útil. Y bueno, me pidió que explique, dado que en el curso enseñan el funcionamiento y la mecánica, pero no a utilizar herramientas, como pasa en cualquier curso. Yo lo he contado muchas veces. Yo soy gasista matriculado en segunda categoría, pero no segunda categoría porque soy de segunda, pero la de primera categoría se la dan a los maestros mayor de obras, ingenieros, arquitectos, todos aquellos profesionales que tengan un título honorífico. Yo tengo la matrícula más alta que puede tener un gasista sin título honorífico. Yo soy técnico electromecánico y gasista matriculado. ¿A qué iba con todo esto? Que en el curso que yo desarrollé en la época que se hacía en 2 años y no existía la termofusión, yo lo hacía en 2 años el curso. El primer año era todo reglamento y el segundo todo cálculos. Bueno, lo último que supe es que se hacía en 1 año. No sé si esos tiempos se acortaron. No sé, la verdad que eran 2 años de
cálculos, reglamentos, y tampoco nunca vimos ni un codo, ni una T, ni una francesa, ni una llave de caño. Era para gente que ya sabía trabajar y lo ponían a uno a tono con el reglamento y con lo que es la parte de cálculos. Cómo dimensionar una instalación y cómo desarrollar las ventilaciones correspondientes y dónde van instalados cada artefacto. O sea, toda la parte reglamentaria. Uno daba el examen en lo que era el tanque de gas allá en General Paz. Había un sujeto que todos le temían, que se llamaba Rauer, y él nos tomaba el examen final y nos matriculaba o no. No permitía que haya un mínimo error, no permitía absolutamente nada, no permitía un movimiento, no permitía nada. Cualquier cosa era motivo para descalificar al alumno. Bueno, como siempre me fui por las ramas, dado que uno de ustedes está haciendo el curso y no explicaron cómo se utiliza la francesa para que trabaje en forma correcta y no cargue el torque del lado equivocado. Ya voy a hacer un video de francesas en cuanto a su uso y cómo medirle el juego. Eso se lo debo al amigo Leonardo. Leonardo, si me estás mirando, voy a hacer el video. Vamos a sondear una francesa, una francesa de cada calidad, y vamos a ver cómo varían las luces de trabajo. Dado que, hay ingeniería en estas llaves, obviamente que hay ingeniería, para que esto tenga un determinado juego, para que esto trabaje, y la vamos a medir como para saber si estamos comprando una francesa que tenga juego, no tenga juego, etc. Les pido disculpas si me fui por las ramas. Pero la francesa es esta, francesa negra, de 10 pulgadas, hay de 6 a 18, muy buena herramienta, la verdad la recomiendo, sirve, funciona, va muy bien. Bueno, tema de destornilladores. Los primeros que yo tuve eran en este acetato azul, espectaculares. La verdad que me encantaría conseguir un juego nuevo de estos, pero no los pude encontrar en ningún lado. Por ahí voy comprando uno o dos así en ferreterías perdidas, que uno anda por ahí y por ahí compra, pero no es que hay, o sea, no es mucho lo que pude conseguir, y los voy guardando, dado que siempre me han dado buen resultado, no se han mellado, no se han roto, la verdad, bastante anatómicos, o sea, pero también venían en Torx, punta Torx, sin el agujerito. Observen la cantidad de años que tienen estos destornilladores, que venían los Torx sin agujerito. Pero nada, herramienta muy recomendable que evolucionó. Y este es un destornillador de época de la marca Metz. No es un genérico ni nada como los que andan dando vueltas. Una herramienta muy noble. El mango aislado, o sea, no presenta fugas en caso de trabajar con corriente. Es un destornillador común, no de electricista. Material del mango, goma y PVC. La verdad es lindo, es cómodo, fácil de limpiar. La verdad que para los amigos que les interesa la limpieza de las herramientas post uso, es una linda opción, no se ensucia, se limpia fácilmente. Los que no recomiendo para ese tipo de personas que por ahí les interesa cómo queda la herramienta o cómo se presenta la herramienta, yo soy uno de ellos. Los destornilladores de la línea Crossmaster goma, la verdad que se ensucian y no se limpian más. Tienen muchísima porosidad y pasa que se quedan negros. Por más que uno los limpie y los cuide, quedan negros. También tenemos pico del oro. Esta es una de 12 pulgadas, la verdad muy recomendable para lo que es plomería, mecánica. La verdad, doble cremallera. También herramienta no pavonada, sino simplemente pintada de negro. Yo tengo de 10 y de 12 pulgadas. Estoy mostrando la de 12 por una cuestión de que es la que tenía en la moto. Pero la de 10 de exactamente misma anatomía, misma ergonomía. Muy resistente, muy fiel para desarrollar trabajos. Es una línea de herramientas bastante
bastante buena, bastante accesible en cuanto a precios. Y bueno, la recomiendo para aquellos amigos que por ahí quieren armarse un juego de herramientas y necesitan empezar a trabajar. O bueno, la verdad es cómoda, no aprieta los dedos, no zafa, yo la recomiendo. Y por último, tengo la tenaza. Esta estuvo trabajando, trabaja mucho conmigo. Es una tenacita de 7 pulgadas, marca Metz, obviamente. Está usada, pero bueno, es fiel, es noble. La utilizo mucho en la obra, cuando estoy desarrollando algún cableado o algo y no quiero utilizar los alicates para cortar. Esta tenacita cumple la función de cortar cables. También sirve obviamente para extraer algún clavo que uno haya puesto, como para dejar alguna referencia, pero yo cuando utilizo una herramienta para corte no la utilizo para otro tipo de cosas. Le asigno una tarea y a partir de esa tarea, bueno, queda la herramienta para eso. Pero entonces, Tano, con tu lógica tendríamos que andar con 3 o 4 tenazas encima. Sí, muchachos, yo sé que soy un fanático y la verdad que es medio tedioso, pero bueno, si bien cuido las herramientas, las cuido mucho, créanme que a la hora de trabajar las llevo al límite. No me gusta romperlas, no soy de los que cree que si se rompió trabajando está bien. No, yo creo que la herramienta tiene que durar lo máximo posible, dado que uno hace una inversión. Esa inversión sabemos que en algún momento se va a romper, dado que bueno, tiene una obsolescencia programada. Esa inversión que hicimos la vamos a tener que hacer nuevamente. Entonces, como digo siempre, tenemos que elegir una marca, una herramienta, una unidad que haga que nuestra inversión sea lo más duradera posible. Yo las alternativas que les doy es porque ya las experimenté, las probé, me dio resultado y de hecho las volví a elegir. Pero bueno, cada uno puede experimentar a su gusto. Son sugerencias, no consejos. Los consejos sirven para quienes los piden. Si no, dice, que sabe, que aconseja. No, está bien, cada uno. Así que bueno, este es el surtidito de herramientas Metz. Sé que por ahí quizás alguno ya lo vio. Creo que hice un video de estos, no recuerdo bien. Creo que fue de la línea Crossmaster, no estoy muy seguro. A los amigos que ya lo hayan visto, en caso que lo haya hecho, bueno, les pido disculpas. Por ahí aporté algún dato que no había dado en su momento. Pero bueno, este amigo, que siempre cuando me encargan un video, no me acuerdo el nombre, después cuando lo subo por ahí miro el comentario y lo menciono. Pero bueno, este amigo, a raíz de ver esa francesa, cuando yo la presenté, me preguntó qué tal era la calidad y qué herramientas había como para elegir en el surtido Metz. Bueno, hay un surtido importante. No he visto tubos, llaves combinadas muy poquitas, alguna que otra he visto, pero bueno, nada nuevo bajo el sol, digamos. O sea, este es el elenco que se maneja de herramientas Metz. Así que bueno, muchachos, amigos, gente querida, nos vemos mañana. Seguro voy a hacer un videito en la mañana, dado que voy a andar por el taller donde estoy haciendo las restauraciones. Estoy armando un motor de una Motomel 150 que se rompió la tercera. Tenía videos del despiece y todo eso, pero lo grabé con el otro celular. El otro celular, no sé qué tiene un delay entre la conversación y la imagen, cosa que lo podía haber subido, pero no me gusta. Me parece faltarles el respeto, que esté fuera de tiempo, qué sé yo. Si bien esto es precario, lo otro podía haber sido peor. Así que bueno, les mando un saludo, videíto, charlita de todas las noches. La verdad que bueno, por una cuestión o por otra, he ido subiendo cosas. Ayer tuve un día particular, tuve que ir a ver un abogado por unas cuestiones, bueno, que ya detallaré, contaré. Los amigos que
que me conocen ya saben de qué se trata. Purificador. Pero bueno, salí medio aturdido. Y bueno, nada, me pasé por Easy e hice esos videitos que vieron. Pero estaba cansado como para hacer la charlita y tener este encuentro que tenemos casi todas las noches. Y la verdad que a mí me gusta porque bueno, mañana hay comentarios para seguir haciendo videos y charlas que son de un contenido hermoso. Así que bueno, los dejo descansar. Espero que pasen un hermoso fin de semana en caso que no me vean. Porque bueno, hay que dedicarle tiempo a la familia. El saludo al amigo Leonardo, al amigo Fer, al amigo Nico, al amigo Eugenio, al amigo del canal de herramientas espectaculares, MHC Tools. Bueno, está el amigo de Técnica X, que algunos videos tenemos el mismo contenido, pero simplemente porque tenemos la historia y somos dos técnicos casi contemporáneos. Así que bueno, saludos a todos y gracias por el apoyo.